y que y romperle el techo para hacer lo que están haciendo. Acuérdese, los judíos no veían sus propiedades como un lugar permanente porque ellos eran peregrinos. Acuérdense que ellos habían perdido territorio en el 586 cuando la invasión babilónica. Por lo tanto, ellos estaban como nómadas y cuando estaban aparentemente estables, hacían este tipo de viviendas y estaban estimando estar por un tiempo. Por lo tanto, ellos se tomaron la libertad en hacerlo. Y yo estuve haciendo investigaciones y me doy cuenta de que cuando ellos hacían cosas así, era para ellos bien fácil volver a reconstruirlas. Por lo tanto, cuando ellos se tomaron la libertad de romper el techo, era que también iban a tener la facilidad de volverlo a reconstruir. Entonces queda entender, dice aquí, que donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces aquí está el detalle, dice, al ver Jesús la fe de ellos, y yo les recomiendo aquí que circulen la fe. Yo les mencioné a ustedes, aquí fe, hablamos de fe que va por encima del término creer, ¿verdad? Creer. Y aquí, porque fe en la Biblia tiene mucha amplitud. Nosotros en nuestra cultura asociamos la fe con creer. En la Biblia, el significado de la fe es más amplio. Fe tiene que ver, en adición con creer, tiene que ver con conocer, tiene que ver con relación, tiene que ver con intimidad. Y aquí también fe tiene que ver con determinación. Y aquí, cuando dice Jesús, dice al ver Jesús la fe, y usted el verbo ver quiere decir que él pudo discernir en los pensamientos la empatía de estos hombres y da a entender que fueron los cuatro que lo ayudaron a bajar con el grupo que estaba con él. Quiere decir que había un deseo legítimo para que Jesús operara para salud en la vida de este hombre. Quiere decir que había un pensamiento común, había una necesidad y los que estaban allí tenían un deseo legítimo para que ocurriera un milagro. Por lo tanto, se ve lo que se llama un acto de fe determinante que estaba siendo llevada a acción. Ahora, he escuchado en muchas ocasiones que es la fe de ellos. También me atrevo a señalar que también está la fe del paralítico, aunque Marcos da énfasis a la fe de estos hombres que se están moviendo en tomar la determinación. Se puede inferir quién fue el que lo movió a llevarlo a la casa de Pedro o Andrés. Y Andrés para visitar a Jesús. Pudo haber sido el mismo paralítico que se enteró de que Jesús estaba allí. Pudo haber sido aquel grupo de amigos del paralítico que le dijeron, pero sí no podemos excluir de que él también tenía certeza de que Dios lo podía sanar. Y estamos viendo determinación, una fe determinante en la cual y una fe persistente. Y en esta fe persistente usted está notando que Jesús la está identificando y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Fíjese, cuando usted analice este pasaje, vaya también y acuérdese de la hija de Jairo y Bartimeo. Ellos fueron disuadidos. En otras palabras, se trataron de que fueran convencidos a que en el caso de la hija de Jairo, no molestes porque ya la hija está muerta. A Bartimeo, cállate. Sin embargo, fueron ¿qué? Persistentes. Y la fe, hay momentos donde requiere ser persistente. Y la persistencia jugó un papel determinante
para obra de salud. Y usted va a ver de la misma manera que Dios obró en Jairo, en la hija de Jairo y en Bartimeo, está también haciéndose patente en la vida de este hombre paralítico. Una fe de persistencia. Y es bien interesante porque podemos notar a Jesús discernir los pensamientos de ellos, de empatía ante la necesidad legítima de este hombre paralítico, y tenemos que señalar de que también el paralítico fue un recipiente de fe. Y es bien importante, y miren esto, dice lo siguiente, no le dijo que fue sano. Escuche bien, subraye eso. Dice, tus pecados te son perdonados. Y esa pregunta es la que surge. ¿Por qué le dice que sus pecados le son perdonados cuando su condición era una condición física? Vamos a seguir y ponemos esa pregunta sobre la mesa, porque esa pregunta usted la tiene que trabajar. Y esa pregunta más adelante usted la tiene que contestar con los miembros de su clase. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los que conocen, los que redactan la ley. Dice, los cuales cavilaban. Cavilar significa reflexionar, y aquí reflexionar quiere decir reflexionar con duda en sus corazones, y aquí corazón se refiere a pensamientos. Y miren lo que dice el 7. Marcos dice que ellos estaban pensando de esta manera. ¿Por qué habla este así, refiriéndose a Jesús? Blasfemias dice, o sea, ¿por qué este hombre habla de manera ofensiva? Está ofendiendo. O sea, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces eso les impactó, les molestó. Entonces acuérdense, esto eran personas que tenían conocimiento. Entonces, pero tenían conocimiento, pero no tenían discernimiento. Es importante, podemos nosotros tener conocimiento y no discernimiento. Y acuérdese que sería magnífico tener el conocimiento combinado con discernimiento, sería lo ideal. Pero aquí estamos viendo un desbalance. Hombres con conocimiento, pero carentes de discernimiento. Entonces, fíjese, cuando dice aquí, mire lo que pasa en el versículo 8 y versículo 9. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu. Aquí cuando utiliza la frase en su espíritu, está queriendo decir que el Espíritu de Dios, que era el que dirigía a Jesús en su ministerio como hombre, le revela que había en ellos ese pensamiento y hay ese espíritu de discernimiento. Dice que estaban cavilando en sus pensamientos de esta manera dentro de sí mismos, y él les dijo, para que ustedes vean que el Espíritu de Dios, y por qué yo les digo a ustedes que fue el Espíritu de Dios, acuérdense que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu Santo, y como fue lleno del Espíritu Santo, quiere decir que él estaba repleto, cubierto, completo de la cobertura del poder, de la capacidad, de la presencia del Todopoderoso para poder identificar y entender los pensamientos. Y aquí podemos ver, y les dijo, ¿por qué caviláis a sí mismos vuestros corazones? Y la expresión sería en nuestro idioma, ¿por qué reflexionar con duda en vuestros pensamientos? Y miren lo que les va a decir en el 9. Antes de que ellos hicieran la pregunta, como dicen en el barrio, Jesús
les batió alante o les tiró alante diciéndole lo siguiente: ¿qué es más fácil decir? Escuche bien. Decir al paralítico. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Son tus pecados perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Eso era lo que estaba en el pensamiento de los escribas, y antes que saliera de los labios de ellos, Jesús se los pregunta. Escuche bien. Y Jesús no le preguntó a ellos cuál es más fácil, sino qué es más fácil decir. Es bien importante eso. No le dijo cuál es más fácil. Le dijo qué es más fácil decir. ¿Y por qué le digo esto? En realidad le voy a decir una cosa. Analizando el pasaje y cuidadosamente, es más fácil decir tus pecados te son perdonados antes de decir levántate, toma tu lecho y anda. Y usted me va a preguntar, hermano Junior, ¿por qué? Acuérdese que Dios es un Dios que establece prioridades. Eso es número uno. Dios establece prioridades. En la perspectiva humana, nosotros podíamos ver que la necesidad imperante era la condición física de este hombre paralítico. Pues claro, porque es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Pero dentro de la perspectiva, o no utilizar perspectiva, más bien dentro de nosotros los humanos, dentro de la eternidad de Dios y dentro de la perfección divina, Dios estaba viendo más allá. Para Dios, la prioridad no era la condición del paralítico en términos físicos, era su condición espiritual. Cuando se decía tus pecados te son perdonados, era más profundo, porque el problema primordial que tenía este hombre, más que ser físico, era un problema del alma, tenía un problema en su psiquis. Y ya que había sido golpeado por la ley, estaba siendo golpeado por la sociedad, mas estaba siendo golpeado por la cultura, porque también acuérdese que la cultura y la religión estaban mezcladas, y él asociaba que su condición era producto de una vida de pecado. Por lo tanto, podía pensar que él estaba viviendo así porque había hecho algo malo, y eso es lo que nosotros llamamos viviendo una especie de culpa neurótica. Y allí lo que ocurrió primeramente fue una sanidad interior. Jesús sanó de manera inmediata a este hombre paralítico, lo sanó de adentro hacia afuera. Y al sanarlo de adentro hacia afuera, implicaba que para Dios estaba estableciendo lo estaba estableciendo allí, a los que estaban allí, qué es lo que Dios primeramente atiende como prioridad. Y ese ejemplo no tan solamente se ve allí, usted lo va a ver en el caso del padre que tenía a su hijo endemoniado. Cuando usted va a ver el caso del padre que tenía a su hijo endemoniado, cuando los discípulos trataron de liberarlo, que no lo pudieron liberar, y luego llegó Jesús, que Jesús le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y cuando le dice género, no le está queriendo decir que el demonio no es que sale con ayuno y oración. Lo que les quiso decir a los discípulos, este show que ustedes estaban tratando de hacer aquí, de querer liberar a este muchacho para quererse hacer los cheches de la película, eso no trabaja así. Esto tiene que aprenderse, número uno, a poner el ego abajo para resaltar la gloria divina. Dios tiene que tener el primer lugar. Y usted sabe lo que hace. Cuando Jesús llega allí,
Jesús establece prioridades. Y donde fue primero fue a donde el Padre. Y cuando fue donde el Padre, le preguntó qué es lo que pasa. Jesús sabía lo que pasaba, pero ¿por qué le pregunta? Porque cuando Jesús nos pregunta es para que nosotros entremos en lo que se llama catarsis. Es liberar todo ese dolor interno, porque Dios va a comenzar a producir sanidad interior. Y después que produjo en ese hombre, en ese padre, porque cuando vio a ese hijo tirarse al agua, ese padre se tiene que haber tirado al agua a sacarlo. Cuando que se tiró al fuego que se estaba quemando, usted puede estar seguro que ese padre se tiró al fuego a salvar a su hijo. ¿Quién era el que tenía la crisis mayor? ¿El muchacho que estaba endemoniado o el padre? ¿Qué es más fácil, liberar a una persona que está endemoniada o liberar a una persona que está traumada? Mire, hermano, la respuesta es liberar a una persona que está traumada. Porque una persona que está traumada requiere de tratamiento. Una persona que está liberada lo que requiere es que Dios lo libere allí mismo. Y pasa como el endemoniado gadareno, que una vez en libertado se sienta y se acomoda, y si tiene hambre se pone a comer y vuelve a su sano juicio. Y la cosa se acaba y la persona empieza a funcionar. Pero el padre tenía un trauma. Y los traumas, allí Jesús lo trató primero. Y aquí en el caso del paralítico, el hombre tenía un trauma que nadie sabía, que solamente el Espíritu de Dios le estaba revelando. Por eso es que cuando él dijo tus pecados, ahí estaba incluyendo tus cargas, tu culpa neurótica. Todo lo que la ley ha puesto sobre ti que tú no puedes llevar, en esta hora tú quedas libre. Y después le dice, levántate y toma tu lecho y anda. Él estableció prioridades. Y entonces, ¿qué le dice? Allí cuando le dice eso, en el 10 le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y es bien importante que ustedes trabajen con eso. Aquí en el versículo 8 y 9, antes de entrar al 10, vuelvo y retomo nuevamente. Jesús le propone a verificar nuevamente la potestad y prioridades frente a los escribas. Está queriéndole decir que Dios es el que establece prioridades, y cuando Él está allí, Él dice, yo tengo la capacidad de producir sanidad interior, y luego de sanidad interior tengo la capacidad de producir sanidad física. Por lo tanto, tengo la potestad de establecer el orden. Por lo tanto, el orden es perdonar pecados y luego trabajar con la condición física. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dicho levántate? Él no se hubiese levantado, el paralítico. Entonces había que aplicar lo que decía Levíticos 24:16. Eso se lo dejo de asignación para que ustedes lo busquen y lo discutan con los estudiantes en la lección para el estudio del fin de semana. ¿Por qué? Porque entonces los escribas ahí van a descubrir o iban a encontrar que Jesús entonces era un blasfemo. Por eso es que cuando Jesús los confrontó, los tocó directamente y les quiso demostrar, y escuche bien, ¿usted sabe quién está queriendo demostrar aquí? Número 1, Marcos está demostrando lo que es una fe determinada. Marcos está demostrando lo que degrada el pecado y lo que Dios establece como prioridad cuando Él va a hacer una obra. ¿Cuáles son sus prioridades? Y cuando hace la obra, Dios establece como prioridad que lo primero que necesita ser sanado es el alma que está cautiva por todo ese sentido de culpa y de pecado. Y por lo tanto, cuando Él liberó, es esa autoridad. Por eso es que dice toda potestad me es dada. Aquí potestad significa autoridad. Y cuando dice hijo de hombre, no se está refiriendo a hijo de hombre como a los profetas que se refería. En este caso usa el término que usó Daniel, porque también en el Antiguo Testamento hijo de hombre es eso, un hijo de un ser humano.
Pero hijo de hombre, escuche bien, se está refiriendo al Mesías, al enviado, al Salvador. Ese es el término en el cual se está utilizando aquí específicamente. Se está utilizando el término hijo de hombre para entonces, ¿qué? Decir, a mí se me delegó la autoridad para absolver, para despojar de responsabilidad penal a quien haya cometido o haya sido acusado de algún delito. Yo tengo la autoridad de liberarlo, de indultarlo. Tengo la libertad de redimirlo. Y allí Jesús lo estableció. Tengo la libertad de también darle ¿qué? Rehabilitación. Eso fue lo que Jesús quiso decir en ese momento. Dice, hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Por eso es que en el 11 usted va a notar que le dice, a ti te digo, luego que lo perdonó, porque como había ocurrido en ese momento esa liberación, le dijo, levántate, que es el verbo que Dios usa para restaurar caídos y derrumbados. Toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, vete en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, entonces el paralítico se levantó inmediatamente y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Todos se asombraron aquí, todos, excluyendo a los escribas, porque ellos se asombraron por lo que Jesús se había hecho de manera negativa, pero todos los demás se asombraron. Y aquí asombraron significa que le dieron la gloria a Dios. Y nunca, porque nunca habían visto tal cosa. Por lo tanto, cuando le dijo estas expresiones y estas palabras, él habló con influencia. Por lo tanto, cuando habló de hijo de hombre, habló no de humanidad general, no habló de que él era el que hablaba, sino habló como hijo de hombre, como título mesiánico, como el que había venido a restaurar, como el que había venido a capacitar, como el que había venido a libertar al cautivo. Ese fue. Por lo tanto, cuando en la lección 18 usted vaya a hablar, va a hablar de una fe que es determinada, va a hablar de un pecado que Dios va a identificarlo y establece la prioridad de que el hombre necesita sanidad interior, y va a ver sobre todo que el milagro es algo en la cual la intervención divina sobre lo humano va a jugar un papel importantísimo, porque va a haber la facultad divina operando en el milagro, va a haber la maravilla de Dios produciendo un efecto en el milagro, y va a haber la señal de Dios resaltando donde Dios le pone el sello de aprobación, diciendo, yo soy el que tengo la capacidad para sanar, libertar, y mis obras de sanidad son de adentro hacia afuera. Yo espero que la información que nosotros hayamos provisto en esta hora pueda ser de ayuda y pueda ser de bendición para que ustedes se preparen en esta lección número 18. Y hay mucho material que usted puede conseguir a través del Evangelio de Marcos. Marcos presenta al Mesías, al Hijo del Hombre, en una perspectiva bien amplia, presentándose aquí con una autoridad. Yo espero que usted pueda utilizar esta enseñanza, y para todos aquellos que deseen pueden prepararla para un bosquejo y un sermón y una predicación de un domingo, o una predicación para un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente entienda que Dios busca hombres que tengan determinación, está dispuesto a seguir produciendo sanidad interior y sobre todo a hacer milagros en este tiempo actual. Bendiciones a todos, ha sido un placer y esperamos que esta información sea de ayuda para que ustedes puedan seguir creciendo a través de las Sagradas Escrituras. Bendiciones a todos.